al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. De nuevo tiro al blanco con ustedes. Falleció el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, actual presidente de UNASUR, el bloque progresista de países suramericanos. Dedico este comentario no solo por los méritos que les reconocen muchas naciones del continente, sectores importantes de América Latina y el Caribe, sino además también por el vacío que deja. Kirchner representó un cierto viraje en Argentina, que fue azotada por la estrategia neoliberal, aplicada en términos fundamentalistas por el expresidente Menem y finalmente por De la Rúa, lo que metió a Argentina en una crisis profunda. Deterioró sensiblemente su aparato productivo, empobreció a grandes contingentes de su población. Kirchner representó un sector inteligente, en cierta medida avanzado, abierto, de la burguesía peronista argentina, que retomó el mando con él y le dio un cierto viraje, repito, al país, tratando de recuperar, y lo logró, una parte de su estructura productiva, para el mercado interno y también para la exportación. Pero además, alineando a Argentina con las corrientes avanzadas que se estaban desarrollando en ese instante en nuestro continente, en nuestra América. De hecho, Kirchner forma un bloque avanzado, progresista, con el presidente Lula de Venezuela, con Correa de Ecuador, con Evo Morales de Bolivia. Se abren las relaciones hacia Cuba. En fin, se inscribe con sus particularidades dentro de esa corriente en cierta medida autónoma, autodeterminada frente a los designios del imperio. Su muerte crea un problema en términos de la continuidad de lo que él representó y representa hoy su esposa, presidente de Argentina. Kirchner estaba ya lanzado a la candidatura presidencial después de ese intervalo, y parecía ser que era la carta que podía derrotar una derecha en auge, en ascenso, lo cual tiene que ver también con los límites de su propio proyecto. Límites en términos de resarcir la deuda social, es poco lo que se ha hecho. Límites en términos de la necesaria desprivatización, también es casi nulo lo que se ha hecho en ese orden. En cierta medida, los resultados de la estrategia liberal en términos estructurales se mantuvieron, aunque las políticas variaron, y logró aumentar la capacidad exportadora de Argentina, que tenía una estructura industrial ociosa, hasta crear un enorme fondo que le permitió salir adelante. Entre sus logros también están lo relacionado con el ponerle fin al punto final. El punto final es esa política de impunidad. Se abrieron los procesos contra los generales asesinos. Eso también creó esperanza. Le dio respaldo en los sectores que fueron vilmente maltratados, que pasaron por penurias enormes a partir de las desapariciones masivas, de las torturas aplicadas por las dictaduras militares. Kirchner, a diferencia de otros presidentes anteriores, abrió los procesos contra los generales. Todo eso le otorga un merecido reconocimiento, repito, con sus límites. Pero
reconocimiento que está presente sobre todo en los países y en los sectores de los países que han visto en este proceso latinoamericano, en esta oleada de cambio, unos más profundos que otros, la esperanza, la nueva esperanza del continente. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJU, que responde al Banco Popular, parte de la élite financiera de la República Dominicana, le creó un escenario al presidente Fernández para hacer otros de su show mediático. En ese contexto, en el día de ayer, Leonel Fernández proclamó, y ustedes van a tener que hacer las comparaciones con lo que acontece en la vida cotidiana, proclamó que en la República Dominicana se está llevando a cabo una revolución institucional, la que calificó de profunda y radical. Ya antes, hace unas semanas, en su visita a los Estados Unidos, nos habló de una revolución educativa. Y en ese contexto también habló de que todo esto va camino a un Estado democrático social de derechos. Comparen con lo que pasa todos los días en el país esas expresiones. Dijo que prácticamente hay que ponerle 100 a su gestión en lo relativo al tema, a la solución del tema Estado-mercado. Todo esto después de aplicar las políticas neoliberales y de firmar el TLC con Estados Unidos y Centroamérica, que ha conducido a un verdadero desastre. Según Leonel, el país cuenta con un Consejo de Seguridad Ciudadana que garantiza todo, y habla también de que el pueblo tiene garantizado el derecho al agua, a la salud y a la vivienda. Naturalmente, Leonel Fernández no habló de la reelección. Ese trabajo sucio se lo deja a otros y a otras. Se pronunció sustituyendo la realidad, la triste realidad, la penosa realidad dominicana. En materia institucional, hay que ver los grados de confabulación y asociación entre los poderes del Estado, manejado y manipulado de la Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Sistema Judicial del país, Ministerio Público dependiente. Los grados de corrupción que arropan a esos poderes a partir de una política de soborno. Hay que observar diariamente la conducta policial frente a la ciudadanía, los asesinatos, las torturas, las represiones de la protesta. Hay que observar además las conductas de todos los cuerpos policiales, de la DNCD, de la MET, el carácter criminal de la Policía Nacional, para contrastarlo con las palabras del presidente de la República. Hay que ponerle atención al contrato con la Barrigol, aquel intento también de apropiarse de los haitises para hablar del derecho al agua, para comparar los daños ambientales que se han hecho en el país con las proclamas del presidente. Su intención es clara: sustituir la realidad por un estado virtual fantasioso. Pero ese proceso, ese recurso se va agotando. La realidad es demasiado cruda y ella convoca a cambiarla, a tratar los problemas de raíz. Y para cambiarlo todo hay que comenzar por cambiar este gobierno y no para poner uno igual. Definitivamente, los partidos tradicionales, los partidos del sistema, que están copados por una partidocracia corrompida y pervertida, están a su vez secuestrados por los grupos más poderosos dentro de ella, los más enriquecidos y los mejores conectados con las facciones del poder oligárquico en el país y con los nuevos mega ricos que son los que condicionan la política en la República Dominicana. Las arcas, las alcancías de esos sectores son los que determinan al interior de esos partidos.
El PRD está forzado a competir entre Hipólito Mejía, que metió al pueblo debajo de una patana, y Miguel Vargas Maldonado, que compró con el acumulado de su ejercicio en la Secretaría de Estado de Obras Públicas y su conexión Marbella, compró una parte importante de la estructura del PRD y no la quiere soltar. El PLD está forzado a la competencia entre Leonel Fernández, el político más enriquecido de los últimos tiempos, y Danilo Medina, que fue aquel que instrumentó el sistema de corrupción, Estado, partido, jefes políticos y funcionarios, y que tiene un acumulado también en las relaciones con grupos de poder oligárquico. Fortunas contra fortunas, y la mayor parte de ellas fortuna sucia. A eso no escapan los restos del Partido Reformista, que estuvo en venta al mejor postor durante años después de la inhabilitación física y posterior muerte de Joaquín Balaguer. Se vendía entre Hipólito y Leonel y ha terminado en brazos de Leonel. Morales Troncoso, hombre de la oligarquía y del Central Romana, de los Fanjul, se considera el dueño de esos reductos y le recrimina a los dirigentes balagueristas reformistas que hagan cola en el palacio para pedir cargo, siendo él canciller de la República. Todos dicen verdades frente a ellos mismos, se combaten con verdades. Uno se dice sin vergüenza y el otro se dice cualquier cosa. Son verdades, ninguno sirve. Esos partidos hay que echarlos al zafacón de la historia. El país necesita crear, refundar una fuerza política transformadora.